Bienvenidos una semana más a la Brújula del CryptoTrader, el espacio donde analizamos la actualidad de los mercados de criptomonedas y hablamos de entender y tratamos de entender hacia dónde se dirige el dinero en el entorno digital. Esta semana vuelve a ser especialmente interesante para el mercado cripto, con un Bitcoin que sigue generando debate entre inversores tras movimientos que están marcando un punto clave tanto a nivel técnico como a nivel de sentimiento de mercado, volatilidad, expectativas sobre política monetaria y el crecimiento de interés institucional vuelven a situar a las criptomonedas en el centro de atención. Para analizar este contexto y entender qué podemos esperar en las próximas semanas, contamos con Alberto Muñoz, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED y experto en el mercado de criptomonedas. Alberto, bienvenido. ¿Qué tal, Miriam? Buenas noches. Hemos visto un poco revolucionado al Bitcoin. Yo creo que es buen momento de empezar a hacer un análisis de esta cripto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Bueno, pues podemos decir que ha habido un pequeño cambio de color, de sentimiento en el mercado cripto. Parece que empieza a producirse una tímida remontada. Todavía no podemos decir, ¿no?, que el mercado vaya a ponerse en modo alcista 100%, pero empezamos a ver signos bastante positivos, ¿vale? Si os fijáis en el gráfico, podéis ver cómo la zona que marcamos hace unos días, la zona de 73, 74 mil dólares, está siendo atacada ahora mismo, ¿vale? El precio está ahí peleando por superarlo. Vemos una presión compradora creciente en los últimos días, vemos mínimos crecientes desde el pasado 9-10 de marzo, se ha roto la media de 50 periodos al alza, en fin, empieza a haber señales que parecen estar anticipando ya un cambio, un posible cambio de rumbo, o por lo menos a corto plazo. Ahora bien, en mi opinión, a medio y largo plazo sigue estando bajista el mercado. Estamos por debajo de la media de 200, la media de 100, no hemos roto resistencias importantes como la que tenemos aquí, que os voy a marcar en la zona de, vamos a ver aquí, ¿vale? La zona de 83.000, 84.000, ¿vale? Aquí tenía un soporte, ahora se ha convertido en resistencia y yo creo que el siguiente nivel, si llega, o sea, si se anima un poco y tiene un pequeño movimiento alcista en el corto plazo, podría llegar hasta ahí. Pero mucho más de eso no lo veo, de momento, ¿vale? Si rompiera ya esa zona, ya sí que podríamos plantearnos otro escenario distinto, ¿vale? Romper esa resistencia que tiene la zona 84 más la media de 100 periodos ya nos empuja seguramente a atacar la de 100, a la de 200, perdón. Entonces, yo creo que sería ya un movimiento bastante ya más positivo. Sí, es como una pequeña remontada por lo que veo. Mm. No sé qué opinas de las figuras chartistas, pero está viendo además que se está formando, ¿no?, como una especie de hombro, cabeza, hombro, ¿puede ser? Un poquito más a largo plazo. Sí, vamos a ponerlo, sí. Podríamos tener aquí el primer hombro, la cabeza aquí, efectivamente faltaría una subida, una corrección. Falta todavía mucho, ¿vale? O sea, bueno, yo con las figuras chartistas no soy especialmente amigo de ellas, no es lo que más me gusta, pero bueno, de cuando en cuando sí que se ven formaciones que te están dictando un poco la psicología que tiene el mercado en ese momento. Y ahora mismo lo que nos está diciendo es, bueno, si fuera un hombro, cabeza, hombro, todavía nos queda bastante Sí. por ver, pero bueno, no es descartable, puede ser el comienzo de la figura, perfectamente. Desde luego, si hiciera esta subida, atacar a la media de 200, una corrección y luego ya la rompiese, sería una figura de hombro cabeza a hombro, además confirmada por rotura de medias y por sentimiento de mercado. Parece que ya se ha calmado y ya no está en negativo la visión del mercado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que podemos ver subidas a corto plazo, pero a medio y largo plazo me mantendría todavía un poquito cauto. Ese es un poco el resumen. Sí, más las criptos además que por lo general, ¿no?, suelen ser más inestables. Yo es que estoy muy acostumbrada al tema de pues, Forex más de Mm. divisas y demás, pero sí que es verdad Sí, que las criptos son más inestables. sí, efectivamente. Vamos a ver Ethereum, que podemos decir que es Ujú. la otra cara, bueno, no es la otra cara porque la figura es similar, pero sí que está rompiendo con más alegría, digamos, ¿no? Aquí en Ethereum tenemos la resistencia de la zona de 2.150, 2.200, que comentamos hace un par de semanas, la ha roto limpiamente. Además, si me permitís, voy a meter un momentito el volumen. Vamos a ver si está por aquí. Aquí estás. Vamos a ver. Sí, ha tenido bastante volumen esta subida, ¿vale? Sí. Sobre todo, fíjate en la última, hay bastante volumen. Ha roto la media de 21, la de 50. Aquí la referencia sería, vamos a marcarla para próximos programas, más o menos, aproximadamente tendríamos esta zona de aquí, la zona de 2.700, 2.800, ahí es donde estaría la siguiente resistencia, que coincide nuevamente muy cerca de la media de 100 periodos. Entonces, a corto plazo, el mismo escenario. Podemos ver cierta remontada hasta estos niveles,
A medio y largo plazo todavía no podemos decir que esto sea alcista de momento, ¿vale? Y la figura de hombro, cabeza, hombro, pues también se intuye aquí, ¿no? Tendremos aquí este primer hombro, la cabeza muy grande, como una especie de suelo redondeado, y después puede que tengamos otro hombro. Pero ya os digo, todo esto aún es prematuro. Sí, de momento nos quedamos con este retroceso. Sí, eso es. Mm. Ripple, vamos a verlo muy rápidamente, figura similar también. Ha roto la media de 50, movimiento alcista. Próxima resistencia, vamos a marcarla también. La tendríamos por aquí más o menos en la zona de unos 77, unos 76 aproximadamente, ¿no? Que coincide, fíjate, es que sale todo el dibujo exactamente igual. La Sí. media de 100 corta justamente ese nivel ahora mismo y justamente pues más o menos ahí es donde se va a frenar lo más probable a corto plazo, ¿vale? Y si queréis para terminar vemos BNB. Vamos con él. BNB, pues fijaos, lo mismo, ha roto, aquí está peleando con la media de 50, de 50 periodos, ha roto la resistencia que tenía en la zona de 660, 665, ahora está haciendo un pequeño pullback, puede seguir subiendo y aquí el nivel de referencia pues sería este de aquí. Es decir, la zona de los 815 aproximadamente. Ahí es donde más o menos tendríamos el siguiente nivel de referencia. Son subidas a corto plazo interesantes, pero tal como está el mercado sí que es verdad que tampoco es lo más recomendable ahora mismo. Es decir, hay riesgos todavía, parece que lo de Irán ya el mercado lo está asimilando, parece que ya no impacta tanto, pero bueno, una noticia inesperada puede hacer que esto cambie completamente y sobre todo tener muy en cuenta una cosa, cuando el mercado detecta riesgo, problemas, un empeoramiento del conflicto en Irán, el dólar sube con fuerza contra todo. Da igual que Efectivamente. sea el oro, que la plata, que Bitcoin. O sea que mucho cuidado porque cualquier noticia inesperada puede romper completamente este escenario que os estoy dibujando aquí. Sí, cualquier fase correctiva, siempre gestión de riesgo conservadora y obviamente, pues si se puede aprovechar en favor de tendencia, mucho mejor siempre. Eso es. Muy bien, bueno, pues esperaremos a ver las próximas semanas qué es lo que va ocurriendo, ya nos irás diciendo y de momento Ujú. si hay un segmento dentro del mercado cripto que está captando especialmente la atención en estos últimos días, ese es el de los tokens vinculados a la inteligencia artificial. Estamos viendo titulares que hablan de subidas muy llamativas, incluso de repuntes cercanos al 60% en algunos casos, con proyectos relacionados con la inteligencia artificial liderando claramente el movimiento del mercado. De hecho, varios tokens de este sector están registrando fuertes incrementos tanto en precio como en volumen, impulsados por el creciente interés en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y su integración con la tecnología blockchain. Alberto, ¿qué hay realmente detrás de este boom de los tokens de inteligencia artificial? ¿Es una tendencia con fundamento o estamos viendo un movimiento más que nada especulativo dentro del mercado? Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Hay una parte que podemos decir que efectivamente, aprovechando un poco el soniquete, ¿no?, que hay ahora, que todo el mundo está, pues eso, que si Cloudbot, que si que si ChatGPT, en fin, todos estos proyectos, Anthropic, Perplexity, etcétera, ¿no? Pues lógicamente, como es una carrera casi armamentística, donde cada semana y cada día casi tenemos novedades, ¿no? Pues lógicamente que estos tokens se unan a la tendencia, pues es relativamente normal, ¿no? Otra cosa es que realmente tengan una presencia o un impacto real en el sector, como es el caso de los proyectos que hemos mencionado, ¿no? Como OpenAI, Anthropic, etcétera. No obstante, son muy interesantes. Vamos a comentarlos muy brevemente para que nuestros oyentes tengan un poco de referencia. Por ejemplo, está el token del proyecto Render, ¿vale? Este es muy interesante porque lo que hace básicamente es aglutinar computación basada en tarjetas gráficas, ¿vale? Tú la compartes tu tarjeta gráfica y te remuneran por compartir ese poder computacional, ¿no? Y se paga con ese token. Entonces, bueno, en el último día ha subido un 14%, tiene una capitalización de 945 millones de dólares, no está mal. Luego tenemos el caso de BitTensor, que tiene el token Tau. Aquí es básicamente una red abierta donde varios sistemas de inteligencia artificial compiten y colaboran entre sí. Entonces tú puedes aportar tus bots, ser remunerado por ello, etcétera, etcétera. Y lo mismo, tiene una subida ya superior al 10% también en 24 horas y capitalización de 2.500 millones de dólares. Esto, si no me equivoco, voy a confirmaroslo, pero diría que está en CoinMarketCap, debe estar en el puesto por la mitad, más o menos. No debe estar muy abajo. Está Lo voy a pegando confirmar fuerte un entonces momentito. ahora. Sí. A ver, interés hay por el mercado. Otra cosa es si realmente todos estos proyectos, sí, BitTensor ahora mismo es el puesto número 30 de CoinMarketCap, o sea que es un proyecto interesante en ese Sí. sentido, ¿no? Y luego está el de Akash Network, ¿vale? Token AKT. Y en este caso, pues lo que haces es básicamente compartir cloud, es decir, compartir almacenamiento en nube de forma descentralizada. Está llevando una subida un poquito más ligera,
2,5%. Y luego el que está siendo la estrella esta semana, sin duda, es Fetch AI, que cambió de nombre, ahora es Artificial Superintelligence Alliance, ¿vale? Y es el token FET, ¿vale? Ujú. En este caso es un token que se utiliza para pagos entre agentes de IA. Esto es muy claro, que está muy caliente el tema y lógicamente que haya un proyecto relacionado con blockchain y con esto, pues hace mucho. Entonces, pues está empezando a utilizar este tipo de proyectos para hacer pagos. Tenemos que pensar que ya hay muchos mecanismos que están funcionando de forma autónoma e independiente, sin intervención humana, de partes que se hacen pagos entre sí. Es decir, uno compra un Claro. servicio a otro y son agentes de inteligencia artificial, no son personas las que están interactuando, ¿no? Y este tipo de proyectos, evidentemente, pues son muy interesantes. Voy a mirar el tema de Fetch, porque yo diría que Sí, justamente imagino también... que es muy normal, además, ¿no?, que veamos como muchas Mm. variaciones dentro del ranking de que de repente un token Sí, se ponga de sí, sí. moda, la semana siguiente cambie, Sí, o sí, que sí, algo esto que es muy parezca que va a habitual. repuntar mucho, ¿no?, se vaya otra vez para abajo. Sí, sí. Mira, esto que comentas, Miriam, es muy interesante porque CoinMarketCap guarda históricos de los rankings. Entonces pueden consultar, no me guardo exactamente la sección, pero si buscáis en su página lo encontráis y se puede ver, pues eso, esas narrativas, esas Sí. corrientes que había de tokens, ¿no? De qué temas estaban de moda. Y se ve, pues eso, ocasiones en las que las meme coins están arriba, otras veces están estos de inteligencia artificial, otras veces están los de DeFi, en fin. Va cambiando la narrativa y eso se ve muy bien si vais siguiendo cómo van quedando los rankings. Está viendo lo del token FED, de Artificial Superintelligence Alliance, y está en el 78. O sea, está más abajo que BitTensor. Pero bueno, para aquellos inversores que quieran tener una participación en esto, pues bueno, tener estos nombres en mente, decir, bueno, quizás sean los futuros proyectos que sustituyan de forma descentralizada a todas estas compañías que están ahora, ¿no? No lo sabemos nunca. De momento no ha habido ningún proyecto descentralizado que haya conseguido desbancar a uno centralizado por ahora, pero todo puede llegar. Así que, bueno, puede que estemos viendo el futuro o puede que sea simplemente un calentón especulativo estos últimos días. Sí, obviamente hacer un poco de seguimiento, ¿no? Y que obviamente, pues, los que tengan que apuntar maneras en un futuro que se mantengan de una manera más estable con el paso Mm. de las semanas. Ujú. Muy bien, bueno, hay otra noticia que también está generando bastante controversia dentro del ecosistema cripto, que pone el foco no tanto en el precio, sino en los riesgos que pueden surgir alrededor de este tipo de plataformas. Y estamos hablando de lo ocurrido en Polymarket, un mercado de predicción basado en criptomonedas, donde los usuarios pueden apostar sobre eventos futuros. En este caso, la polémica surge después de que un periodista haya denunciado amenazas de muerte tras publicar una información que afectaba directamente al resultado de una apuesta millonaria con más de 14 millones de dólares en juego. Al parecer, algunos usuarios, lo explico un poco por encima, pues habrían intentado presionar al periodista para que modificara su información, ya que de ello dependía el desenlace de la apuesta, lo que ha abierto un debate importante sobre hasta qué punto este tipo de mercados puede generar incentivos perversos o incluso poner en riesgo la integridad informativa. Así que, Alberto, ¿qué lectura haces de este caso? ¿Hasta qué punto este tipo de plataformas pueden llegar a influir en la información o incluso generar este tipo de situaciones tan extremas? Pues esto efectivamente, cuando hay mucho dinero en juego, puede llevar a estas situaciones tan complejas como la que recientemente hemos visto, ¿no? Estamos hablando de un corresponsal militar del periódico The Times of Israel, ¿vale? Se llama Emmanuel Fabián. Y este hombre, pues lo único que hace es narrar la guerra, básicamente, es decir, qué está pasando y en las noticias. Pero claro, ¿qué ocurre? Polymarket, muchas de sus apuestas, vamos a decir, o mercados de predicción, más correcto quizás, pues se liquidan en base a muchas veces a oráculos que son simplemente medios oficiales, medios de noticias de cierto prestigio, ¿no? Entonces, en este caso, la noticia es básicamente que se habían apostado, perdón, 14 millones de dólares sobre si Irán atacaría a Israel en una determinada fecha, ¿vale? Y aquí está lo más importante, las reglas de la apuesta establecían que si el misil era interceptado, aunque los restos cayeran en suelo israelí, la apuesta se resolvía como no, ¿vale? Y solo si impactaba directamente era un sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que Ujú. el periodista en cuestión pues no lo acaba de dejar muy claro, ¿vale? En principio él, si no me equivoco, estoy revisando la noticia, sí, en principio él hizo que se resolviera como un sí y los que habían apostado al no con 14 millones de dólares, pues han empezado a amenazarle básicamente de muerte a través de correo electrónico, redes sociales, etcétera, ¿no? Le pedían explícitamente que reescribiese la noticia diciendo que el misil sí había sido interceptado. Entonces, esto es muy grave, claro, porque es que Claro. realmente podemos llegar a esto, ¿no? A que los oráculos, como bien decía, se perviertan. Es decir, el oráculo es, digamos, la fuente a través de la cual se liquida
la apuesta. Y claro, si ese oráculo falla, pues a lo mejor tenemos un problema, ¿no? Y más sobre todo cuando hay dinero de por medio. El pobre hombre ha recibido mensajes como, por ejemplo, te quedan 86 minutos, eres el único responsable de tu vida. O sea, parece que esto Sí, va ¿no? un poco... Y lo he visto amenazando a su familia también. Sí, 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 es sí. tremendo y esto nos lleva a una nueva dimensión que yo creo que los fundadores de Polymarket no se esperaban, ¿vale? De hecho, ha habido algún caso, lo tenía por aquí documentado, en el que, por ejemplo, Kalshi, que es el competidor de Polymarket, sí que había anulado, me parece, alguna apuesta de este tipo y había devuelto dinero a los usuarios para evitar problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver cómo se resuelve esta partida de ahora, pero desde luego es realmente complicado, sobre todo cuando identificas al periodista o la fuente, ¿no? Claro. Y puedes ejercer presión sobre ella. Claro, son temas muy controvertidos y en este caso yo pienso que al final se abre la puerta a conflictos de interés peligrosos, ¿no? Donde haya incentivos económicos directos para influir, manipular información y al final pues ahí habrá que ver qué es lo que ocurre de cara a si puede haber alguna regulación en el futuro que traten de evitar este tipo de situaciones. Sí, 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 así es. Pero vamos, esto, como puedes ver, Miriam, los tiempos van a una velocidad que no nos lo podíamos ni imaginar hace 10 años. Nada, bueno, y hace 5 a lo mejor incluso tampoco, es Tampoco. bestial. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo, Alberto. Tenemos más cosas pendientes que Sí, sí, contar. sí. Las podemos dejar para la semana que viene, si te parece bien, y así Perfecto. nos sigues contando muchas más cosas. Un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros, que nos sigas contando esta información que tanto nos ayuda a entender mucho mejor el mercado cripto. Y bueno, te esperamos la semana que viene para seguir hablando de muchas más cosas. Perfecto, Miriam. Gracias a ti. Hasta el miércoles que viene. Gracias.